vamos a hablar de Apaches, pero permíteme que te dé la enhorabuena. Primero por valiente y segundo por apostar siempre por el teatro. Lo digo por ese proyecto maravilloso con Clara Méndez Leite, que sois unos valientes, ¿eh? Lo primero. Feliz, ¿no? Por ya llevarlo a cabo. Sí, sí, feliz. Y bueno, con muchísima actividad y nada, confiando en que las cosas tienen un proceso y que hay que trabajar mucho y sostenerlo y bueno, también que es muy difícil, ¿no? Por eso digo lo de la valentía, como también valiente es Miguel en Apaches. Bueno, un valiente un poco particular que ahora vamos a hablar de él, pero es una historia dentro de otras historias, muy difícil de contar, pero muy gustosa de interpretar, ¿no? Un personaje muy interesante de hacer. Bueno, a mí Miguel me interesó mucho por sus contradicciones, porque es un personaje al que puedes querer y luego odiar por momentos, ¿no? Y, y porque no estoy de acuerdo con todo lo que hace y con la forma en que lo hace, y porque respeto algunas cosas que hace, bastantes, y otras no. Y eso me resultaba interesante como actor, ¿no? Como decir, bueno, como no estar en un sitio en el cual también eran algunas cosas me resultaban incómodas, ¿no? A mí como Alberto, digamos, como bucear y tratar de meterme en determinados asuntos que me generaran incomodidad me parecía interesante para mí, ya en una mirada un poco más egoísta. Eh, y creo que es un personaje que tiene muchísimas cosas muy reconocibles, ¿no? Que está muy humanizado por estas cosas, por estas contradicciones, por esta serie de valores, por esta situación de venir de un barrio, haber logrado salir, algo que se ve como un logro, digamos, ¿no? En el ámbito donde él se ha criado y como la vuelta, con una contradicción muy grande entre la decepción y, y también cierto regocijo, ¿no? Entre lo que significa volver al barrio a tratar de resolver unos asuntos que son sumamente terribles, ¿no? Hablando de eso, para Miguel el fin justifica los medios. No creo que para Miguel, creo que termina siendo una consecuencia en su accionar. Eh, no creo que sea un valor que a él lo mueve desde el principio. Pero no se sabe perdedor, pero busca ser ganador. Porque en el fondo la vuelta a su barrio sí está bien, pero es una derrota en el fondo. Miguel es un tipo ambicioso, sí. Eh, busca ganar, busca sobresalir, busca destacar, busca hacer bien lo que sea que hace. Es un tipo listo, es inteligente, es capaz. Y también tiene una necesidad muy grande de demostrar a su padre eh, que él ha podido, ¿no? Que él lo ha hecho bien y que él lo hace bien. Y en ese choque de trenes, en ese conflicto que hablabas, ¿no? De que hay cosas que tú podías estar de acuerdo o no, cosas que se pueden compartir o cosas que uno puede decir que sí directamente. ¿Cómo se crea un personaje así? ¿Hasta qué punto pones el límite para que no se lleve mucho de ti y que sea el personaje el que hable en el fondo? Bueno, eh, en mi caso es lograr construir un personaje y por eso admiro tanto a los actores que lo logran hacer, ¿no? Que sea una construcción muy alejada del propio actor, que para mí es una de las cosas más difíciles, ¿no? Que no se te cuele algo tuyo siempre. De todas maneras, bueno, siempre va a estar la experiencia de uno, va a estar revoloteando por ahí, ¿no? Y uno tiene que elegir hasta dónde la usa y la pone al servicio de inspirarse para el personaje y hasta qué punto no. Entonces yo traté de centrarme mucho de recordar algo del barrio, ¿no? De ese personaje del barrio que yo conozco, en los cuales yo he vivido también, y de conocer el barrio de Tetuán actual y de estudiar un poco el barrio de Tetuán de los 90,
hablé mucho con Miguel, me inspiré mucho en el libro también, en cómo está escrito el libro, en cómo él describe los personajes, ese universo que él crea a través de las palabras, pues a mí me evocaba todo un imaginario que tiré mucho de ahí también. Y me apoyé en ciertas cosas que he ido viendo, ¿no? Tratando de pillar de fuera cosas que pudiera poner al personaje para justamente eso, ¿no? Tratar de crear algo, tratar de crear un personaje, ¿no? Apaches, novela de muchísimo éxito. Lo que tú decías, en esa construcción, ¿cuánto hay de la novela? ¿Cuánto peso específico hay de la novela? ¿Cuánto se ficcionó? Porque efectivamente el guión tiene que sufrir unas transformaciones y luego ese filtro tuyo. Hay un poco de todo, ¿no?, en ese equilibrio. Sí, bueno, hay una parte que es autobiográfica, ya en la novela, pero también la novela está ficcionada. Y el paso de la novela al guión para la televisión sí que también, pues obviamente es imposible contar con lujo de detalles una novela en 12 capítulos de 60 y pico minutos. Entonces hay mucho que se adaptó para televisión. Nunca habrá nada mejor que los libros, pero bueno, entonces sí que hubo mucho trabajo de Miguel en adaptar y bueno, yo creo que el resultado, yo tuve la posibilidad de ver la serie en Budapest y a mí me interesó mucho, me parece que es muy interesante desde dónde se tocan los temas, los asuntos, con la madurez y con la rudeza también con la que se hace. Me parece que son elementos que le dan un factor de riesgo fuerte a la serie. No está acomodada en el, bueno, vamos a gustarle a todo el mundo aquí y ya está. Para terminar, un personaje también lleno de muchos silencios. Es tan importante lo que dice como lo que no. Hay mucho de esos silencios en esa construcción que tú hiciste, de ese qué estará pensando Miguel, ¿no?, en estos momentos cuando lo está haciendo, cuando lo está viviendo, cuando está decidiendo, que eso es tan complicado también. Bueno, eso no estaba en guión, por ejemplo. Esas son las cosas que en guión el personaje de Miguel es mucho más activo desde un sitio de acción y desde un sitio hablado, o sea, literalmente. Pero sí hay una maquinaria interna que, que es característica del personaje en la novela y en los guiones, ¿no? Que eso sí fue una cosa en la que trabajé para intentar descubrir o plantear, digamos, ¿no? Y ser específico y decidir una línea de pensamiento, ¿no? Cómo funciona la cabeza de este tipo, dónde está, con qué asuntos está todo el tiempo, ¿no? Y lo que sí descubrí es que hay todo un asunto con la rabia muy grande, con el resentimiento. Y me pareció muy interesante porque vivimos en una sociedad muy resentida y muy llena de rabia. Y entonces me parecía que era interesante. Y con poca capacidad de perdón. Sí, muy poca. Bueno, ya la última, sé que es un ejercicio de memoria, pero si tuvieras que elegir una frase del guión de la novela que definiera quién o por qué es Miguel así, ¿cuál sería? Una frase. Por el barrio. Mejor manera imposible. Gracias, Alberto, y a disfrutar por fin ya de Apaches en Antena 3. Muchas gracias.